¿Se escucha ahí en el fondo? Sí. El Círculo de Legisladores de la República Argentina se siente muy complacido hoy con un nuevo evento que organiza el mismo, sobre todo en la parte del vicepresidente segundo del mismo, el escribano Allende Iriarte, encargado de todos los eventos que hacen a la historia de los argentinos, que hacen a la historia de nuestra patria para, como es la característica de este círculo, concluir en una comisión pluripartidaria que agrupa a todos los sectores e ideología con representación parlamentaria en el principal de los poderes, que es el poder legislativo, la verdadera casa de la política. Como defensores de esa actividad, debo decirles que este círculo, creado en 1961 y con reconocimiento por ley nacional del año 1975, recibimos hace 2 años en una visita a Ginebra el grato honor de poder decir que somos el único círculo de legisladores del mundo que tiene los legisladores en actividad y los legisladores mandato cumplido agrupados en esta institución, y que solamente el círculo de parlamentarios de la India, pero que es por resolución y no por ley nacional, que nos agrupa. Nuestro trabajo sigue siendo, como lo fue de toda la vida, en las distintas y respetadas ideologías, luchar por el bien común y por la grandeza de la patria. Y para eso tenemos 4 instituciones: la Fundación Democracia, el Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales, la Mutual de Legisladores y la Obra Social de los Legisladores. En una tarea consensuada con los legisladores en la actividad, que también integran la comisión directiva, como en el caso del senador Pinedo y del senador Pichetto, que integran la comisión directiva, hemos llegado a un acuerdo tácito que significa que ellos trabajan en las leyes que son y hacen a la realidad actual. Nosotros, como tenemos un poquito más de tiempo, no tenemos la prisa del reloj ni la urgencia, trabajamos en las cuestiones de prospectiva. En este caso lo hacemos retrocediendo hacia la historia, para que de quienes han sido los fundadores de la patria, los que han insertado valores importantes para la misma y han hecho de la Argentina algo mucho mejor de lo que estamos viviendo, pero que nosotros procuramos que en la unidad de pensamiento y del conjunto dar un ejemplo para que el resto de la dirigencia política se una en los puntos que coincidimos y dejamos de lado los que disentimos, porque creemos que es una manera de avanzar hacia el futuro. Bueno, no los quiero aburrir más, les doy la bienvenida y le doy la palabra al escribano Allende Iriarte para que dé la presentación de nuestro querido invitado, el orador. Bueno, el Instituto de Estudios Históricos que presido acá en el Círculo, hemos traído a muchos disertantes. El disertante de hoy para mí es un caso especial,
porque Ignacio Martín Cropet es académico de número en la Academia Argentina de Historia que tengo el honor de presidir. Así que todo es historia y la verdad que el tema que hoy se ocupa es un tema histórico, porque el general Perón ha pasado a ser parte importante de la historia argentina. Uno puede estar de acuerdo con él o disentir con él, pero es un personaje que ha sido muy importante dentro de nuestro país. Ignacio Martín Cropet nació en la ciudad de Buenos Aires, se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de especialización, doctorado en ciencias jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires. Ejerció la docencia secundaria y universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y actualmente integra el claustro como profesor titular en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador. Ha sido profesor invitado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad de San Pablo, Arequipa, Perú, el Instituto Ítalo-Latinoamericano en Roma, la Fundación Cánovas Castillo de Madrid y por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales de Madrid. Vocal de la Comisión Popular pro Repatriación de los Restos de Juan Manuel de Rosas, miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión Nacional Ejecutiva para el Diseño del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, prosecretario 1999 y 2000, y vocal en 2000 y 2001 de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, revisor de cuentas de la Comisión de Homenaje Monumento al Brigadier General Juan Manuel de Rosas, secretario de la Asociación Medio Ambiente Integral Humano, vocal en 2019-2021 de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ha dictado numerosas conferencias en el país y en el extranjero sobre temas jurídicos, históricos y de actualidad. Autor de libros, ensayos, artículos, reseñas biográficas, recensiones y monografías, las que se han reproducido en revistas, diarios y publicaciones nacionales y del exterior. Fue distinguido como socio benemérito del Instituto Cultural Brasil Argentina de Sao Paulo, como miembro correspondiente del Instituto de Derecho Eclesiástico de Lima, Perú, miembro titular del Instituto Cultural Argentino Peruano de Buenos Aires y como caballero armado del capítulo hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi en Toledo, España. Es miembro del número de la Academia Argentina de la Historia y miembro del número del Cuerpo Académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Bueno, como vemos es un especialista en Perón y en Rosas. Las publicaciones que tiene son ¿Dónde nació Perón?, ediciones del autor en Buenos Aires en 2000, Los Villars, Historia y Genealogía de una Familia Milenaria en Buenos Aires, prólogo de Félix Martín Herrera, Los Orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, Mitos y Verdades de su Nacimiento, Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna de Perón y Evita, descendientes de conquistadores, y el parentesco de Borges y Perón, Los Orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, está en francés, así que me va a contar, entre Borges y Perón, Juan Duarte y su hija Evita, Vascos con grandeza, Perón en Roma, cartas inéditas, Amores y política, Perón íntimo, historia y desconocida. Obras de próxima aparición: de almaceneros a oligarcas, evolución de la familia del siglo XIX, la pena de muerte es un derecho humano de la sociedad, tesis doctoral, y las claves secretas del exilio de Perón en la ciudad de Trujillo. Ignacio, es todo tuyo.
porque es como tedioso, y la verdad es que yo solamente soy un hombre común, como decía Perón, ¿no? Soy un hombre como Juan Hugo, somos hombres comunes. Lo que intentamos hacer es realizar un aporte a hechos históricos o a la Argentina que tanto necesita de luces y está llena de sombras. El círculo es un ejemplo de cómo la Argentina puede funcionar. Se lo decía recién a Basiles en su despacho y algunos otros que estaban ahí con nosotros. Si la Argentina funcionara como este círculo, la Argentina sería seguramente una potencia real. ¿Por qué? Porque aquí aprenden a convivir distintas personas que piensan distinto. En las cuestiones que tienen que discutir, hacer un paso al costado y tratan de no ir a las piñas. Y luego, en lo esencial, tiran para el mismo lado. Que eso es lo que le falta a la Argentina, que eso es lo que nos falta a nosotros hoy. Nos falta tirar para el mismo lado, nos falta sentirnos hermanos. Hoy no nos sentimos hermanos. Hoy pareciera que estamos en una disputa de quién le gana al otro o quién le mete la peor zancadilla al otro. Así que yo celebro y me siento homenajeado que esta institución, que es un poquito más vieja que yo, yo soy camada 62, tengo acá algunos miembros de mi camada de rugby que me han venido a acompañar, así que en realidad es notable la tarea que hace. Y bueno, ¿por qué yo hago esta tarea de la historia? ¿Qué pasa con la historia? Yo soy un abogado que hace historia. Un abogado que me dedico a derecho criminal. No he hecho estudios académicos de historia, sino que soy no usurpo el título, porque no me gusta usurpar lo que no me corresponde, pero intento hacer algo de historia ya hace muchos años. Y porque yo me doy cuenta que los historiadores obran o escriben tratando de utilizar la cosmética y no la realidad. Los historiadores construyen personajes a su imagen y semejanza y no a la realidad de los personajes que nos tienen que historiar. Y entonces la historia está tuerta, está renga, está fallida, está mal parida. Y entonces los que tenemos inquietudes, o como decimos a buen criollo, el culo inquieto, disculpen el término, pero es bien apropiado, estamos en un lugar donde podemos hablar con libertad, es donde a mí se me presentan hechos históricos que me vienen algunas cosas por familia, algunas otras me vienen porque yo tengo ciertas inquietudes o porque tengo la suerte de que los papeles me llegan sin que yo los busque. Este libro, que es mi 7º libro sobre Perón, y ya estoy trabajando en el próximo, si Dios quiere, para el año próximo, el año que viene, nació de un programa de televisión. Yo fui a un programa de televisión, el programa de Carlos Paño, Odisea Argentina. Hablé sobre otro libro de Perón mío, y en los 2 días empiezo a recibir mensajes de gente que yo no había tratado. Unos sobrinos de Tizón, unas sobrinas en realidad de la familia Tizón, de Rosario, que me habían visto en el programa, que estaban interesados en conocer mi libro, que tenían interés en compartirme una documentación que ellos conservaban, unas fotografías, unas cartas. Y entonces yo dije, mira qué buena onda, porque la verdad es que cuando nosotros vamos a buscar los papeles a veces no los encontrás. O lo que es peor, te los esconden. Como me pasa en las parroquias, con las viejas que se sienten dueñas de los libros, ¿no? Se sienten las dueñas y no te los permiten consultar. Una vez me acuerdo que en una iglesia acá de San Miguel Arcángel fui a ver un libro, me dijo, usted no lo puede ver. ¿Por qué? Porque lo voy a buscar yo. Y yo le dije, usted se va a ir al infierno, vieja, le digo. Porque los libros son de todos, no son suyos.
los libros nos corresponden a todos, si están en una parroquia, son documentos públicos, no son propiedad de la iglesia, porque esos libros estaban antes del registro civil, por ende son documentos públicos. La mandé al infierno, no sé si se habrá muerto, y tal vez se fue al infierno, no lo sabemos. Ahora, la realidad es que este libro entonces aparecen los sobrinos Tizón, aparece Hernán Ordiales, hoy aquí presente, hijo del escribano, Hernán Ordiales, el oficial público que casa a Perón y a Evita, conserva un archivo de su padre, un archivo que estaba virginalmente cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente es difícil confiar papeles a la gente y vos no sabés cómo los va a utilizar. Y aparece una sobrina de Perón, que tiene también otras cartas, y aparece la nieta del marqués Hinchiza de Camerana, gracias a Mariano Val, que está aquí presente, me hizo el contacto con la nieta del marqués, el gran amigo alpino de Perón, que había escrito un diario, y en ese diario había volcado todas sus experiencias. Y todos esos papeles yacen en los armarios de las casas, y los cuidamos como algo valiosísimo, como algo que nos pertenece y que nos cuesta compartir. Nos cuesta compartir porque no nos gusta que manoseen nuestras intimidades, no nos gusta que falseen las verdades. Y entonces es cierto que la gente retasea, no comparte, hay poca generosidad y hay mucha correspondencia y mucha documentación que obra en archivos particulares. Y yo le agradecí a Pandi, le dije, porque cuando aparecieron todos estos papeles y encima el otro eje de este libro, porque este libro tiene 4 ejes, la tiene la familia Tizón, lo tiene a Hinchiza de Camerana, lo tiene al escribano Ordiales y lo tiene al fraile Errecar, fray Pedro Errecar, el fraile amigo de Perón, un fraile lego. Lego es el último orejón del tarro, es el que hace la limpieza de las celdas de los frailes ordenados y de las jerarquías del convento. Y ese fraile, ese vasco, simpático, peticito, inquieto, se hizo peronista en el 43, ni bien Perón se produjo la revolución del 43. Se hizo peronista ese mismo día. Y ese mismo día, que eso es el 4 de junio, a Perón lo conoce el 10 de junio, 4 días después de la revolución. Se lo cruza en la calle y el fraile lo encara a Perón. Y le debe haber dicho, yo no lo imagino porque no tengo ese diálogo, pero yo me imagino lo que le debe haber dicho el fraile. Le debe haber dicho, Perón, usted va a ser presidente, ¿no? Y yo lo voy a acompañar como religioso. Y vamos a hacer obras, y vamos a ayudar a la gente que está mal. Y eso es lo que seguramente fraile, porque a Perón lo convocó de tal manera que es una de las pocas personas que Perón tuteaba. Perón no tuteaba a nadie. Con los dedos de la mano contamos quiénes eran tuteados. Con los dedos de la mano. Uno de ellos fue el fraile Errecar. No tuteaba ni a sus esposas. No la tuteaba Aurelia Tizón. No la tuteaba Evita, tampoco Isabelita. Y después no tuteaba a otras personas más, a los ministros, los trataba de usted. Era muy difícil que Perón tuteara, porque era un hombre que tenía una formación muy clásica, muy educado, muy bien educado. Y esa educación Perón la recibe de su familia. Y su familia no era una familia pobre, como generalmente se ha dicho, ni una familia de intrusos o de inmigrantes recién llegados, como también erróneamente se le ha atribuido. Los enemigos de Perón quisieron descalificarlo diciendo que era un extraterrestre que había llegado acá y que había venido a cambiar la esencia de la argentinidad. Y la realidad es que Perón, a lo largo de su familia, tenía antiguos ancestros en la Argentina. Tenía lo que se llama el criollaje por su madre, por los Sosa Toledo. Los Sosa Toledo eran criollos y Perón a través de los Sosa Toledo llega a tener 16 generaciones en la Argentina, cosa que no muchos humanos de nuestro país pueden vanagloriarse de hacerlo. La realidad es esa. Y Perón descendía de la Mencía Calderón,
de la gran heroína del Paraguay, que llegó con las primeras 50 doncellas blancas para empezar el mestizaje, la viuda de Juan de Sanabria. O sea que Perón tenía muchos años en Argentina, a través de su madre. Dijeron sí, que era india, la bisabuela. Yo me preocupé, no porque me molestara que fuera india. Yo también tengo una bisabuela india. Y no sé quiénes eran sus padres. Nació cautiva, se casó con un francés embragado. Y mi bisabuela era india. Y bueno, y a mí me encanta tener sangre de los pueblos originarios. ¿A quién no le encanta? El tema es que para Perón garpaba que tuviera sangre de pueblos originarios. O sea, garpaba políticamente. Era como decir, cierra el círculo porque representa toda la Argentina. Y decían que la bisabuela había sido india. Y la bisabuela se llamó María Victoria Gaona. Y yo me puse a ver quién era esta señora Gaona. Decían que era de la tribu de Saoniquén, que era tehuelche, que había nacido en una toldería de Azul de padres cautivos. Aquí que encontré que la señora María Victoria Gaona no nació en la ciudad de Azul, sino nació en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. O sea, a unos 400 kilómetros de distancia del sur. Y aparte, ella nació en 1820, y en ese momento las partidas bautismales eran discriminatorias. Si eras negro te ponían que eras negro, si eras blanco te ponían que eras blanco, si eras mulato te ponían que eras mulato, y si eras hijo de esclavo te ponían que eras esclavo. Por lo tanto, así se escribían las partidas en el siglo XIX. Y cuando descubrí la partida de Gaona, era hija de padres blancos, y españoles y cristianos. Por lo tanto, la tesis de que esa mujer era india es falsa. Ahora bien, en 16 generaciones de Perón en la Argentina, es probable que haya tenido más de una indígena o de una persona de algún pueblo originario entre sus cruzas familiares, ¿no? Hacemos una multiplicación, 4, 8, 16, 32, 64, 128, familiares hacia arriba, el ascendente, en algún lugar te pega la sangre indígena. Y por eso se decía, no, que Perón, la contextura, ¿no? Una vez le preguntaron a la madre, ¿usted es india? Le preguntaron a la madre de Perón, a Juana Salvadora Sosa Toledo, y ella agarró, se levantó la pollera y le dije, mire el color de piel que tengo. No soy india, y si fuera india estaría muy orgullosa de serla, le contestó la vieja. Bien. Entonces, estos son los ejes del libro. El Recar, una figura clave, porque ya vamos a ver por qué fue una figura clave. La fuente del libro tiene fuentes documentales. La realidad es que a mí me interesa escribir la historia con documentos. Si los documentos no están, la historia deja de ser historia, o es una pseudohistoria, o caemos en el relato, o caemos en la fábula, o caemos en la novela. Y cuando el documento está, el documento habla. Y si el documento se ostenta, no hay mucho más que dar, no hay mucho rodeo que hacer. El documento se ostenta y se ostenta. Y ahí se acabó un poco la discusión. Podemos pensar que en 1820 Perón tenía poder para falsificar documentos, ¿viste? Porque ya entramos en el disparate cuando dicen, bueno, Perón podía haber cambiado las partidas, podía haber hecho cambiado. En 1820 Perón no era Perón, en 1840 tampoco, en 1860 tampoco. Y de ahí es donde yo trabajo estos orígenes de él en otros libros, y que en este libro de Perón íntimo hago una síntesis sobre esos orígenes. Es cierto que descubrí con posterioridad al libro que Perón no tenía ascendencia italiana. Su bisabuelo era nacido en Génova, hijo de una italiana y de un francés. Y que en realidad cuando nace en Génova, Génova estaba ocupada por Napoleón, por lo tanto era francés. Encima. Y aparte, como si esto fuera poco, pude hacer la genealogía hacia atrás y llegué que eran de la Provence, de Francia, del sur de Francia, que eran comerciantes, que vendían telas, algodones, eran ricos. Y cuando la Revolución Francesa azotó el territorio francés, los Perron tuvieron que huir porque les cortaban la cabeza. Les confiscaron todos los bienes que tenía la familia de Perón. Estamos hablando del tatarabuelo, del Chorno, era la familia de Perón. O sea que ellos se fueron a Génova. Este señor, el bisabuelo, nace en Génova y es el que viene a la Argentina. O sea que Perón tiene la composición del inmigrante también. Perón contiene el criollaje y tiene el inmigrante. Y el inmigrante lo tiene en este genovés que se casa con una inglesa de Londres, que tiene 8 hijos. El hijo mayor es un médico,
es el doctor, es el diputado mitrista, es el hombre que pertenece a la crema de Buenos Aires, es el que era el que cortaba el bacalao, estaban acomodados en la Argentina de ese entonces. Y ese señor empieza a tener hijos con su enfermera. Su enfermera era una vasca que había sido viuda, que había tenido 5 hijos con otro vasco, se había casado muy jovencita en la iglesia de acá de San Ignacio de Loyola. Era hija de 2 uruguayos, vascos de Francia. Identifiqué los pueblos, encontré todas las casas donde vivieron, me tomé todo el laburo de realmente reconstruir de dónde venía Perón. ¿Quién es Perón? Porque el problema que hay, como decía antes aquí, los líderes son lo que son, pero si no conocemos la humanidad, nosotros nos quedamos con una imagen endiosada de alguien que es común como nosotros, de alguien que come, que tiene sentimientos, que tiene dolores, que tiene errores, que tiene falencias, que tiene virtudes. Bueno, Perón encuentra toda esa formación, yo trabajo sobre la formación de Perón. Entonces, bibliografía uso poca, porque yo no les creo a los autores. No les creo. ¿Por qué? Porque no te muestran los papeles. Ellos te dicen sueltamente tal cosa. Y yo le pregunté una vez, tuve discusiones con varios, pero una vez le pregunté, ¿de dónde lo sacaste? De mis fuentes. ¿Me las puedes mostrar? No. Yo sos una mentirosa. Sos una mentirosa, porque yo muestro mis fuentes. Las fuentes yo te las muestro, yo te las alcanzo. Analizalas y sacá tu conclusión. Ahora, si vos no me mostrás tu fuente, vos estás mintiendo. Estás construyendo un personaje acorde a lo que a vos te gustaría que es ese personaje. Que es lo que han hecho muchos historiadores, ya sean peronistas o ya sean antiperonistas. Han construido a un dios o a un demonio. Y yo trato de buscar al hombre, busco el equilibrio. Y el equilibrio se consigue con los documentos, no con la fábula, ni con las construcciones. Por eso trato de hacer una historia no ideológica, trato de aferrarme a tranco de pollo con el papel, no ceder nada, te lo muestro, te lo exhibo, ahí lo tenés, léelo vos, interpretalo vos. ¿Yo quién soy para traducir a Perón? O a Rosas, o a Sarmiento, o a Mitre. ¿Quién soy yo para traducir? ¿Quiénes son los historiadores para traducirnos? Para hacer sus interpretaciones. Si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los papeles, a su correspondencia, a su historia, por eso hay que tener cuidado con esas interpretaciones que se hacen. Porque hasta empezamos con las deformaciones y empezamos con las construcciones falsas. El libro se ocupa de la niñez de Perón. Perón nace en 1895, está la discusión de 1893, tengo acá un amigo de Roque Pérez, un gran amigo, no vamos a discutir hoy de eso. No confío en esa fuente. Perón nace en Lobos, Roque Pérez, yo sostengo la tesis de Lobos, tengo alguna data sobre eso. Mi abuelo paterno, el tío abuelo de mi abuelo paterno se había casado con una tía abuela de Perón en 1860 y se radicaron en Chivilcoy. El primer censo nacional estaba ya emparentada la familia de Perón a través de los Vermunián, que era a través de los Dutey Vermunián. La hermana de Dominga Dutey, llamada Sinforosa, se casa con Francisco Blanc, que era un tío abuelo de mi abuelo. Así que la relación de la familia de Perón con la de mi familia paterna es de vieja data. Por mi familia materna son todos gorilas, ¿no? Son todos gorilas empedernidos, lo digo con respeto, como vos, lo digo con respeto. Mi madre es Uriburu, así que imagínate dónde me ubico, para que ubiques por dónde viene el gorilaje. En cambio mi padre era peronista, ¿no? Mi padre, mi abuela, la mujer de mi abuelo, del amigo de Perón, era prima hermana de Eva Duarte. El padre de Eva Duarte era hermano de mi bisabuela, de María Duarte. Así que yo la historia de Evita también la conozco, la cantidad de mentiras que han dicho, la cantidad de falsedades que han dicho, la cantidad de barrabasadas que se han dicho. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las intimidades de las personas. Aparte, cuando no están para defenderse, es de traidor, es de canalla, hacen eso.
es de canalla. Y yo soy cuidadoso, y lo que no sé, me callo, no lo invento, no lo imagino, no lo suplanto con lo que a mí me parece que hubiera pasado. No reconstruyo, a ver, el romance de Perón con su tía, que tuvo un romance apasionadísimo con su tía, que era mayor. No lo reproduzco, lo imagino, pero no lo escribo, no lo puedo hacer, porque yo no lo vi. Entonces yo sí empiezo a escribir cómo fue que le tiró los galgos a la tía, ¿no? Hablando cristianamente hablando. Que se los tiró sin ninguna duda. 5 años menor, en la casa de su tío, del hermano, era Perón de apellido, ¿no? Bueno, ese romance fue un romance apasionado, Perón lo volvió loco, le voló la cabeza, estaba desatado, le escribió cartas de amor. Yo publico las cartas de amor. Ahí vemos un Perón humano, a un Perón amante, a un Perón romántico, a un Perón distinto. Siempre tenemos esa imagen de ese hombre fuerte, opulento, ¿no? Inquebrantable, ¿no? Acá lo vemos hecho un perrito faldero. ¿Por qué? Porque le tira los dedos a la tía y la tía le dice que no, y él le vuelve a escribir. 3 cartas se escribe durante el mes de noviembre de 1922. Es como si hoy yo agarrara el WhatsApp y le mando 25 WhatsApp a una chica para que me dé bola, ¿no? Perón estaba con 3 cartas de amor a lo largo del noviembre de 1922 y la tía le dice que no. Y Perón le dice, tu hermano está a favor de lo nuestro, mi hermano también. O sea, habían empezado a hacer todo un movimiento familiar a ver si lograba el apoyo de la familia. Pero la familia más vieja, las tradiciones, él ya tenía doble transgresión. Primero, una parienta, y segundo, tía, era más escandaloso todavía. ¿Qué escribieron los historiadores de eso? Que era una prima. Claro, y encima 7 años mayor. Vargallosa y lectura, el título lectura. O sea, el tema del romance con las tías tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto. A mí algunas tías me han agradado cuando era joven. Menos mal que mi padre ya no vive, pero bueno. El libro, entonces, vemos la niñez de Perón. Esa niñez de Perón, ese crío que vive con sus padres hasta 1901. Después los padres se van al sur, hacen esa excursión a Río Gallegos, terminan en Puerto Camarones y al final van a Sierra Cuadrada. Perón se queda hasta 1903 y ya a fin de 1903 deciden los padres enviarlo con su abuela, Dominga Utey, la vasca, la pareja del médico que no le reconocía a los hijos, el médico que le hacía hijos y se hacía el distraído, el médico que la trataba como ciudadana de segunda. Guarda que Perón empieza a ver las injusticias sociales en esas conductas que él ve que le pasaron a su propia familia. Su propia abuela sufre el escarnio de ser la querida no aparecida, la que no podía aparecer públicamente. Es más, cuando se crea el registro civil, el doctor Tomás Liberato Perón va al registro civil a reconocer a 3 de sus hijos y no dice quién es la madre. No dice quién es la madre. Como si fuera un escarnio tener que decir tuve un romance con la no. Reconozco yo solo como padre de esos hijos. Hasta ese punto llegó. Y eso en Perón caló hondo. Y esa vasca con sus tías, las hijas del primer matrimonio, con Baldomera y Vicenta Martirena, que eran educacionistas, son los que lo educan en las primeras letras, le dan las primeras letras, le enseñan a rezar el breviario, les enseñan la religiosidad, ellas tienen un colegio cerca de la iglesia de la Merced, el colegio San Martín, y Perón estudia en ese lugar, y ahí es donde Perón aprende la sensibilidad social, porque esas mujeres lo forman con un carácter matriarcal. Por eso en Perón vamos a ver la importancia que le da la mujer en la sociedad argentina. Es una de las cosas que Perón hizo bien. Hay otras que hizo mal, pero el tema de la importancia de la mujer no lo podemos desconocer. Y eso él lo recibe en esa crianza. Y él va al campo de sus padres, al sur, y le dice al padre, ¿por qué los peones no comen en la mesa con nosotros? 7 años tenía, 6 años cuando lo encaraba a los padres, y le decía, ¿por qué comen afuera de la mesa? A Perón le molestaba, le caía mal la diferencia, le caía mal la exclusión. Ya cuando tenía 6 años, ya sería peronista a los 6 años, ¿no? Porque también pueden llegar a decir eso. Ya era el monstruo populista a los 6 años. Bueno, eso era Perón. De esa manera se forma Perón. Entra al colegio militar sin problemas.
toda esa historia que se ha dicho, que se ingresaba, si era hijo natural, si no era hijo natural. En 1911, cuando ingresa, no estaba ni la FIP, ni la OAI, ni la DNI, ni la libreta cívica, ni la clave fiscal, y todas esas cosas que nos han metido ahora con los sistemas informáticos. Uno iba y decía, soy hijo de fulano y de mengano. Y no le decían, traiga la partida de bautismo. Porque la partida de bautismo los curas no te la daban porque se sienten dueños de las partidas. Era muy difícil que te hagan un certificado. Pero él ingresa al colegio militar. Y ahí recibe una formación prusiana con esos militares que habían venido de Alemania y con algunos otros estrategas. Y él recibe una formación de ciudadano de primera. Perón es formado en lo que se llamaba la oligarquía militar, ¿no? Y él es un ciudadano de primera. Pero claro, él siempre tuvo esa inquietud y esa tendencia por la inclusión. Siempre él la tenía a flor de piel. Y entonces se recibe de subteniente y lo mandan a Entre Ríos, a Paraná. Está 3 años en Paraná y Santa Fe. ¿Y qué hace Perón ahí? Perón ahí participa de la primera maniobra, conoce la Argentina profunda del litoral y ve las injusticias que había en la Argentina profunda. Y él tiene unas letras que escribió, que yo las reproduzco en el libro, dijo, si algún día yo puedo ver esta realidad, la tengo que cambiar. O sea, ya a los 18 años Perón sabía que había que cambiar la realidad de las injusticias sociales. Y Perón, ¿qué utiliza como herramienta inclusiva? El deporte. Algo que para él es fundamental. El deporte es una herramienta inclusiva como pocas en la sociedad que vivimos. En el equipo somos todos iguales. Seas hijo de un príncipe o hijo de un mendigo. Estás en el mismo lugar. Estás congregado por la hermandad del equipo. Y Perón funda un club de box en Entre Ríos, el primer club de box en 1917. ¿Para qué? Para la gente sin recursos, no para la gente con recursos. Y después Perón llega en 1920 a Buenos Aires, va a la escuela de suboficiales, se va a vivir a Flores, en esa casa que están mostrando, lo que entonces era la calle Lobos, hoy tiene otro nombre la calle. La están mostrando los viernes, ¿vieron? Para poder visitar lo que era la casa de Perón en Flores. Y ahí crea un club de fútbol para los chicos de la calle. Y él les compraba los botines, les compraba las medias, les compraba la pelota y les hacía jugar en un potrero. Para Perón el deporte era dignidad. Como el trabajo es dignidad, el deporte es dignidad. El deporte te iguala. Te iguala sin distinción. Seas de donde seas. Y eso Perón lo tomó como una herramienta inclusiva, como una herramienta de su sensibilidad social. Ya a los 18 años funda ese club de box y luego, en 1920, a los 25 años, funda ese club de fútbol en Flores. Hablamos ya de romance con la tía. La tía, después, lamentablemente, de publicar el libro, me llama la nieta de Conrado Perón, un hermano de la tía, para decir que tenía una foto. Yo estuve años buscando fotos. Años buscándola en los cementerios a ver dónde estaba enterrada. Porque esa mujer murió y nadie sabía dónde estaba. Apareció esta nieta gracias a los medios que leyeron la publicación del libro y me reuní con ella, me dio las cartas, me dio fotos y me dijo dónde estaba enterrada. Fui al cementerio, descubrí dónde está enterrada, ¿no? En el cementerio de Olivos. Me di la satisfacción porque esa mujer terminó mal con Perón. Perón le hizo la cruz a esta mujer. No por no haberle aceptado el matrimonio, sino por un hecho posterior que si hay tiempo se lo cuento, que está contado en el libro. Aurelia Tizón, Perón la conoce en 1926, se la presenta el capitán Descalzo, van al cine Capitol, ahí en la calle Santa Fe, se encuentran en un bar, ella llega menudita con la mujer de Descalzo, Perón estaba junto con Descalzo. No es la historia que cuentan unos historiadores que dicen que Perón estaba montando su caballo Teuco, que iba por los bosques de Palermo y vio a una niña de delantal blanco pintando la naturaleza. Todo es mentira, porque otra de las cosas que decían que Perón le llevaba 14 años a Potota Tizón. Perón le llevaba 6 años a Potota Tizón.
No le llevaba. A Perón no siempre le gustaron las jovencitas. A ver si también entendemos eso, ¿no? Porque lo han acusado también de que siempre le tiraba los galgos a las jovencitas. La tía era mayor. Potota tenía 7 años, 6 años menos. Era una cosa normal. El tema de Evita es otro costal que lo voy a explicar rápidamente. Aurelia es la gran mujer de Perón. Yo no tengo ninguna duda en afirmar que es el gran amor de Perón. Es el gran amor de Perón. ¿Por qué digo que es el gran amor de Perón? Porque es su primera esposa. Porque no existía proyecto político ni distracciones luego de sus obligaciones como militar y ella como maestra. Y entonces tenían lo que se llamaba el nido, la complicidad. No tenían nada que hacer, solamente que compartir lo que era la vida marital. Y Perón encuentra una gran compañera y que encima tenía una gran sensibilidad social que le aporta a Perón otra mirada sensible también desde la perspectiva de la familia Tresor. Eran varias mujeres y eran 2 varones, varias hermanas mujeres, todas eran maestras. Cuando Perón la conoce, ya era maestra ella, no era una alumna del Prilidiano Corredor. Mentira, ella fue al Colegio Misericordia, ahí en la calle del Cabildo y Villanueva. Yo he visto los registros, me costaron, la monja no me lo quería mostrar, no sé lo que tuve que decir a la monja para que me lo muestre, ¿no? La tuve que amenazar, porque la gente dice, bueno, amenazas, son amenazas, digamos, sanas, pero hay veces que hay que apurar porque se creen dueños de los papeles. Perón se enamora de esta mujer y no puede tener hijos. Perón sufre una esterilidad que yo la cuento acá. Y Perón la confiesa en una carta que le escribe a Descalzo en 1940 estando en Roma. Porque Descalzo se estaba por casar con una señorita extranjera, se tuvo que ir a casar a Río de Janeiro porque los militares acá no lo autorizaban a casarse con esa señorita por los antecedentes que la señorita tenía. Era una mesalina, una señorita de calle. Brava. De calle. Y entonces los milicos no le quisieron dar la autorización y ella se fue a casar a Río de Janeiro. Y viajó y se fue a Río. Y Perón le escribe una carta y le dice en la carta, deseándole todo lo mejor. Y en una frase que pone dice, espero que Dios le dé los hijos que a mí me ha negado para siempre. O sea que Perón reconoce con una grandeza su esterilidad. Por eso esto que quisieron decir que había una hija, todo fue falso, todo fue un gran negocio, todo fue un montaje. La realidad es que Perón era estéril. Él había sufrido un accidente en el colegio militar, que lo tuvo 4 días hospitalizado, un golpe en las paralelas, en las partes bajas, en sus testículos, y sufrió la esterilidad por ese golpe. Y eso es lo que le provocó a él no poder tener hijos. Perón, cuando muere Aurelia, siente una gran decepción. Perón se deprime como nunca antes se había deprimido. ¿Por qué? Porque él pierde su compañera fiel, pierde la mujer que estaba todos los días a su lado. Y él toma un auto y se va varios días y se escapa de Buenos Aires. Nadie sabe dónde fue, hay quienes dicen que se fue al sur. Tengo los datos de que estuvo en Rosario con los Tizón. Agarró el auto, se fue varios días y desapareció. Y ese día en Perón murió algo y que esa muerte la llevó para siempre con él. Porque el recuerdo de Aurelia Perón lo tuvo en el 73 y en el 74, cuando fue a visitar los lugares donde a él le había dado el primer beso. Algo genial. Eso te muestra la humanidad y el romanticismo de Perón. El ir a ver dónde le había dado el primer beso a Aurelia. Se va a Europa, le ofrecen, andate, los militares ven que tenía capacidad, ya había estado en la experiencia de Chile, hago un paréntesis, la experiencia de Chile es muy importante. La experiencia de Chile es algo que no es para despreciar y que los historiadores no han advertido. Y ahí Perón en Chile es donde desarrolla el primer ensayo de lo que yo llamo el protoperonismo. Perón en Chile desarrolla una actividad, aparte de ser agregado militar, intensamente académica, intensamente social, intensamente mediática, porque da conferencias radiales en Radio Mercurio. He conseguido varios de los papeles de ellos y están agregados a un CD que tiene el libro con 150 documentos, de los cuales 120 son inéditos. Y ahí es donde Perón vemos su discurso pro-sanmartiniano, pro-Bolívar, de la América Unida, su enfrentamiento con Estados Unidos, pero ya empieza a concebir una idea
que no es la que él tal vez habría recibido en el colegio militar, sino que es una idea que él la elabora en esa experiencia de Chile de 2 años, donde Perón, ahí es donde hace el primer ejercicio para pensar en hacer algo en el país, en el futuro. Y no en Europa como todo el mundo cree. Todo el mundo cree que Perón va a Europa, Perón elige de Italia, hablaba algo el italiano por su bisabuelo, el genovés, hijo del francés. Y él elige Italia, donde se sentía más cómodo. ¿Era Italia o Francia? Él tendría que haber ido a Francia porque él venía de los franceses, pero él no lo sabía, porque Perón desconocía de dónde venía. Vieron que esto de saber de dónde venimos, hay mucha gente que no sabe de dónde venimos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, cuando venían a la Argentina, venían con el mandato de romper relaciones con lo que dejaban para evitar la nostalgia de la tristeza y no quedar anclados con los recuerdos y con la familia que habían abandonado. Entonces tenían que venir y hacerse argentinos, comenzar la argentinidad. Y esa argentinidad Perón la comienza gracias a su abuela Dominga Dutey, que es la que le dice: no mire para atrás, niño, mire para adelante, usted es argentino, la familia está acá y está hacia adelante, y no allá. Porque la nostalgia te mata, el destierro te mata, el destierro te hace triste, te deja triste, no te deja arrancar, no te deja despegar. Y Perón entonces va a Italia. ¿Y qué va a hacer a Italia? No, se hace fascista en Italia, ¿no? Todos algunos historiadores peronistas les encanta, qué sé yo, decir que era fascista, los que no son peronistas también, los periodistas que quieren hacer historia también. Pero claro, vos empezás a mover un poquito, a ver, mostrame un papel, mostrame algo, mostrame un documento, mostrame una carta donde Perón haya hablado de esa etapa. Decime dónde aparece algo. Nadie tiene nada. Nadie tiene nada, porque lo dijo Page, el norteamericano, y lo dijo Luna, el historiador, a quien yo respeto, que nadie sabe a ciencia cierta qué vio y qué pensó Perón de la etapa europea, porque no hay ningún documento escrito por Perón que aporte lo que él vio y lo que él pensó. Pero yo encontré 14 cartas. Yo encontré 14 cartas de esa época, enviadas a los Tizón. Gracias a los Tizón recibo esto. Y me dieron 7 cartas primera y 7 cartas después. Y esas 14 cartas yo las reproduzco. Y acá es donde Perón cuenta su mirada, Perón sin contaminación. Porque cuando Perón dice que estuvo con Mussolini, que es falso, y yo sostengo que es falso, Perón, ¿cuándo dice que estuvo con Mussolini? Cuando estaba en el exilio. ¿Y qué hacía en el exilio? Provocaba. ¿Qué hacía en el exilio? Jugaba. A él le encantaba decir: hice esto o no lo hice. Él era su propio marketing. A él le gustaba provocar. Él estaba sufriendo el destierro, estaba sufriendo la proscripción, la confiscación de todos sus bienes. Por eso él juega en el exilio en distintas ligas, sin perder el rumbo del abrazo final con Malvinas. Porque el Perón es el abrazo final con Malvinas, que lo vi en tu despacho, en el despacho del presidente hoy. Esa foto increíble, y ese Perón, que es el mismo Perón de siempre, no hubo distintos Perones. Y Perón no se hace fascista. No se hace fascista. Y él dice: no me enamoré ni de Mussolini ni de su doctrina. Él no se enamora. ¿Por qué? Porque él ve las fisuras y las fracturas que tenía la doctrina totalitaria. Como mucho menos con el nazismo. Y yo acá me apoyo en 2 autores extranjeros. Me apoyo en autores extranjeros porque están menos contaminados. Los argentinos nos contaminamos fácil. Y somos fáciles en comprar cualquier buzón. Y si podemos desprestigiarlo, hacemos. Y yo me apoyo en Ronan Ryan, que es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que es el que escribió el prólogo del libro. Es uno de los grandes peronólogos que hay en Israel y en el mundo. Ha escrito varios libros sobre Perón, los muchachos peronistas judíos, los muchachos peronistas árabes, una biografía de Abramuglia, un libro que se llama Franco Perón, y ha escrito varios libros más. Y es uno de los hombres, a mi modo de ver, con mayor respeto intelectual a quien yo le tengo. Y él ahí afirma que es imposible que Perón no tiene nada que ver ni con el fascismo, y mucho menos con el nazismo. Mucho menos con el nazismo. Y el otro es Alain Rouquier, el politólogo francés, que escribió hace poco el libro El siglo de Perón. Alain Rouquier tiene una frase increíble, que si me la permiten es un segundo, porque me parece que es muy buena, nunca me gusta leer
pero me parece que está bien. Nunca utilizo la palabra populismo porque es peyorativa. Porque dice, yo estoy en contra de ese movimiento. Esos nuevos movimientos tienen algo en común. Son presidentes que llegan con mucha legitimidad, con un gran porcentaje de votos en países que estaban en crisis. Perón cambió la cultura política de un país que era liberal y eso no se lo perdonaron. La realidad es esa. No se lo perdonó la Secretaría de Estado norteamericana, no se lo perdonaron que él haya sido neutral en la guerra del eje, declara la guerra al final, en el año 45, cuando él era vicepresidente y era presidente Farrell, y eso es lo que no le perdonaron, entonces la acusación de fascista era lo que mejor le podían poner. Pero ¿quiénes eran los amigos de Perón en Italia? No eran fascistas, los alpinos. Perón está 1 año y 2 meses en tropas alpinas. Se forma como un oficial alpino. Y los oficiales alpinos todos eran antifascistas. Todos. ¿Por qué? Porque no eran oficiales de élite, ¿no? Y hasta los suboficiales también lo eran. Y Perón se hace amigo de esos oficiales. Y se hace amigo del capellán, del padre Gnocchi, se hace amigo del cardenal Junter, el cardenal arzobispo de Milán, que fue el puente de salvación para los judíos y para los cristianos que los nazis perseguían cuando ocuparon el norte de Italia en la República de Saló. Y ahí los amigos de Perón fueron mandados a campos de concentración y muertos en los campos de concentración. Incisa de Camerana se salva gracias a que tenía amigos que lo ocultaron, tuvo que huir con su familia, tuvo que dejar su casa, porque sabía que él era uno de los destinatarios al campo de concentración. Por eso pensar en que Perón se hizo fascista en esa etapa es falsa, porque en las cartas no lo dice, porque en las cartas él hace un análisis sobre lo que observa. Sí le llama la atención la figura y la personalidad de Mussolini. ¿A quién no le llama la atención la figura y la personalidad de Fidel Castro, por poner otro ejemplo? ¿O a quién no le llamaría la atención la figura y la personalidad de Stalin o de Trotsky, ¿no? o de Hitler? ¿A quién no le llamaría la atención ese personaje? Es obvio que es atractivo porque son personajes que han tenido sus locuras, pero han sido personajes de la historia. ¿Qué sé yo? A mí me hubiera encantado conocer a Robespierre, por ejemplo, o a cualquiera de ellos, o a Voltaire, o a Luis XIV, o a Sarmiento, cualquiera de ellos. Cualquier persona con un poco de inquietud tiene ganas de saber de quién se trata, quiénes son. Y Perón lo dice claramente, no me enamoré de él. Y sus amigos no fueron fascistas. Perón regresa, ya vamos a terminar, ¿no? ¿Está bien el horario? Sí, sí. Por favor. 15 minutos más. Seré puntual. Ahí conoce al marqués Incisa de Camerana, que le presenta a Perón a su romance italiano. Perón, terminado el luto del año de su primera esposa, conoce a esta Giuliana Dei Fiori. Yo publico una fotografía de Perón con ella. Es una mujer bellísima, ella sí que era joven. Y Perón la lleva a vivir con él a la Piazza del Esquilino, a la pensión Weber. Hoy es un hotel boutique, se puede visitar. Es en la misma cuadra de la Embajada Argentina en Roma, a una cuadra de Santa María la Mayor. Yo acá cuento qué lugares visitaba Perón en Roma, porque Perón en Roma está solamente 5 meses, 6 meses. Todos los demás tiempos él lo pasa como oficial alpino en Aosta, en Sestriere, en Bolzano, en Pipiteno, en Merano, en el Piamonte, en todos lugares de alta montaña y de altos fríos. Perón, como gran deportista que era, se recibe de maestro esquiador, esquiaba muy bien, tuvo un gran maestro que le enseñó el esquí que se llamaba Gigi Panay. Gigi Panay, yo acá encontré unas fotos del maestro de él, publico esas fotos, me parece importante conocer las personas que lo criaron, que lo formaron, ¿no? Y Panay, pobre, murió escalando uno de los montes del Mont Blanc. Porque esta gente o murieron por los nazis o murieron en las alturas buscando pasos nuevos para lo que era el montañismo. Perón fue un gran montañista.
un gran deportista y un gran oficial alpino, y es condecorado con la pluma de los alpinos. ¿Y cómo será que él queda vinculado con los alpinos? Porque cuando él fue presidente de la República, él mandaba ayuda a las familias que habían quedado huérfanas de sus camaradas alpinos. Él se tomó el trabajo de ayudar a los que habían quedado huérfanos después de la guerra, porque los alpinos sufrieron, por un lado, la ocupación nazi, y por el otro lado, antes de la ocupación nazi, cuando fueron a la Unión Soviética, y ahí murieron, era el comando, creo que se llamaba, ahora no me acuerdo, murieron 40.000 alpinos porque los alemanes los abandonaron y los dejaron a la intemperie, y llegaron a morir 40.000 alpinos en la Segunda Guerra Mundial. Eso yo lo cuento gracias al diario de Inchisa de Camerana, que es un diario que yo tomo algunas partes que son ricas. Inchisa Camerana fue un personaje importante de la política italiana. Él había sido secretario del primer embajador italiano después del Pacto de Letrán. Hablo sobre el tema del Pacto de Letrán. Comento cosas que no se conocen en el ámbito de la historia de esa época, que es lo que Perón hace relación con este personaje, y tiene una gran afinidad con Inchisa de Camerana, porque terminada la guerra, Inchisa viene a la Argentina y Perón lo recibe en la Argentina y abre una empresa constructora. Lo mismo hizo Agostino Roca. La diferencia es que Agostino Roca era asesor metalúrgico de Mussolini, ¿no? Y él había recibido, él hizo su empresa gracias a toda la obra que le había dado Mussolini en la Italia fascista. Esa es la historia real de la familia Roca, yo la cuento en cada una de las notas. Lo mismo le pasó, el abuelo de Macri también fue ministro de Mussolini por el lado de la madre, por el lado de la abuela. Pero bueno, eso cuento un poco de algunas de estas historias que son atractivas como para tener conocimiento de cómo se está formando, cómo se formó la Argentina. Vuelve Perón, va a Mendoza y ahí lo mandan a Puente del Inca, al destacamento de montaña, que era donde él había estado, y ahí conoce a Farrell y conoce a Mercante. Dos hombres claves para ya la idea que él tenía que había que cambiar la realidad del país, que el país había que darle a la gente lo que la gente necesitaba o lo que la gente debía que le diera. Y Perón ahí se hace amigo de Farrell y se hace amigo de Mercante. Se produce la Revolución del 43, yo no entro en detalles de la política, no hago un desarrollo sobre cuestiones que ya han escrito otros historiadores. A mí no me gusta repetir, no me gusta decir lo que dicen otros, paso por alto, pero sí llegamos a la presencia de Eva Duarte en la vida de Perón. Perón la conoce a Evita el 17 de enero de 1944. El terremoto de San Juan fue el 15 de enero. Perón la conoce el lunes 17 de enero. Organiza un acto en el hemiciclo porteño, de donde hoy está la legislatura porteña, ahí en la calle Perú. Y reúne a todos los artistas. Estaba Perón junto con Mercante, a Paul, en la mesa, y en el hemiciclo se ven a los artistas. Los artistas identificables. Estaba Olinda Bozán, Perina D'Alessi, Evita en primera fila con un sombrero blanco. Genial Evita, para que Perón la viera. Yo no tengo duda que ella ya estaba encantada con Perón. Y también estaba Mirta Legrand, aunque no lo crea, ¿no? Mirta está en todos lados, parece Dios, ¿no? Tiene la edad de Dios, porque está en esa fotografía, se la ve de espalda, ¿no? Y yo creo que Mirta se hizo antiperonista porque Perón no le pasó bola, yo lo creo, ¿no? A mí me gustaría preguntarse, qué sé yo, estas son cosas de chisme que no hacen a la historia y pierdo la seriedad con la historia. Pero son especulaciones que a veces nos permitimos. Lo conoce a Evita y comienza una vida, un romance no intenso, no es una cosa que es primera vista, pero Eva empieza a observarla, Eva la empieza a visitar, Perón se muda, Perón vivía a fin del 43 en Coronel Díaz y Arenales, en un departamentito, y después Dodero le compra en Posadas, 1567, que no es el Golden Home, como creen, no es el Golden Home. Todos dicen el Golden Home, no vivía en el Golden Home.
Eso es una mentira del hotel que está ahora ahí que dice acá vivió Perón. Es mentira. Pero eso todo es mentira. El departamento es el de al lado, es el contiguo. ¿Cómo será que ese departamento lo tiene Perón vivía en el cuarto B y Evita vivía en el cuarto A? Porque Perón, ¿qué hace? La lleva a vivir al mismo edificio, a diferencia del ascensor y el palier. Estaba medio pupilo, exactamente. Evita estaba medio pupila. Y entonces, para evitar el comentario, lo mismo había hecho con la italiana en la pensión Weber, vivían en un cuarto con puerta que se compartía, para que los milicos no hablaran de que tenía Perón una jovencita metida en el hotel. Y con Evita hizo lo mismo, vivían en habitaciones contiguas. Y ese departamento, aunque no lo crean, el dueño del departamento lo tiene tal cual estaba. Yo publico acá las fotos sacadas hoy de ese departamento porque yo tuve la posibilidad de visitarlo. Es un loco, como soy yo, medios locos que nos gustan los papeles, juntar las cosas, construir ideas, historias, y el tipo construyó, tiene tal cual el departamento como lo tenía Evita. El piano, la biblioteca, no la misma biblioteca ni el mismo piano, porque eso no lo consiguió, pero hizo una ambientación donde vos vas a ir y sentís que están ellos ahí. A mí me pasó. Mi abuelo, que era amigo de Perón y era concertista de piano, me lo imaginé tocando el piano, bailando, tomando un cognac, qué sé yo, esas imaginaciones que uno tiene cuando va a los lugares y se siente identificado por los espíritus que han quedado vivos en ese espacio. Ese departamento es fantástico. Yo espero que el dueño lo abra para que la gente lo pueda visitar, porque vale la pena verlo. Y entonces la conoce Evita y Evita ese día le hace el alegato de oreja. Después del acto del 17 de enero, va y lo encara. Y le dice, tenemos que hacer esto, tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a conquistar a la gente. Claro, Perón ve a una mujer entusiasmada, una mujer que estaba dispuesta a todo, y Perón le echa el ojo por ese motivo. Aparte era una mujer bella, no hay ninguna duda. Y entonces ahí comienza Perón a visitarla. Y esa visita la lleva a vivir con él. Pero Perón en ese momento tenía otras mujeres que se lo disputaban. Porque Perón tenía otras mujeres. Una era su cuñada, María Tizón. Cuando Potota muere le dice a María y a Perón, cásense cuando yo me muera. Y se produjo un hechizo entre ellos dos. Por eso Perón le escribe a María Tizón desde Europa, la elige a ella como destinataria de las cartas. Ahí está el motivo. Y entonces la familia Tizón empieza, y la gente empieza a comentar que no era conveniente que Evita tuviera la vida de Perón, que era una actriz, que no sé qué era bastarda, bueno, todas las cosas que habían averiguado los servicios de inteligencia, entre ellos el general Filomeno Velasco, el compañero de cuarto de Perón, el íntimo amigo de Perón, que era el jefe de policía de la Revolución del 43, del gobierno del Lobo. Y es él el que empieza la campaña para desprestigiar a Evita. Y un día la llama a Evita. Coronel Allende era el subjefe de policía. Mirá vos, lo sabía. La llama a Evita Velasco, la sienta en su despacho y le dice, señorita, tengo una gran noticia para darle. Le he conseguido un contrato en Hollywood para que vaya a actuar a mis ojos. Claro, la idea era sacarlo de Perón, había que buscar cualquier herramienta para que Evita se mandara a morar. Y Evita lo manda al diablo. Lo manda al diablo, Evita sabía que lo querían separar de Perón. Y después, ¿quién aparece como herramienta también para conquistar a Perón? La tía. Los milicos la convocan a la tía que él le había pedido matrimonio para que vaya a espantar la Evita. Y Perón se entera de ese movimiento artero y se enoja con su tía para siempre. Y por eso me costó encontrar esa realidad de Perón. Es importante también la figura de Ordiales, como decíamos antes. Ordiales de origen radical, el padre había sido también radical. Con la Revolución del 43 son esos radicales que se pliegan a la Revolución del 43 y empiezan a trabajar en el protoperonismo y ejercen una gran influencia en lo que fue la tercera elección electoral. Y Ordiales, antes, fíjense, Ordiales que vivía frente a la casa de Eva Duarte y de Juana Ibarburu, su madre, Junín. Ordiales lo conoce a Perón antes que Evita lo conociera a Perón. La relación de Ordiales con Perón es anterior a la de Evita, por más que después, cuando todo se junta, Ordiales era vecino de los Duarte. Y el trabajo que hace Ordiales es un trabajo político importante a través de lo que era buscar gente representativa de los pueblos para que
para que se adhirieran a la idea de esa revolución que estaba haciendo Perón desde la Secretaría de Trabajo, en ese momento Departamento Nacional de Trabajo. Perón no fue tonto, eligió el Departamento Nacional de Trabajo, no pidió ser ministro de guerra, después lo hicieron ministro de guerra y después lo hicieron vicepresidente, tenían los 3 cargos a la vez. Pero eso no fue logrando a medida que fue avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad, como dice Rouquier, el pensador francés, Perón estaba varios escalones por encima de toda su generación. ¿Por qué? Porque era un tipo realmente en ese sentido extraordinario. Con defectos, sí, con todo lo que ustedes quieran, pero él estaba varios escalones por encima. Y ahí está el 17 de octubre, cuento algunas anécdotas, algunas historias sobre quiénes eran los que estaban alrededor de Perón el 17 de octubre, si Evita tuvo participación o no, si Evita firma un poder ese 17 de octubre, si lo firma con Ordiales en Buenos Aires o lo firma en Junín. Hay discusiones en la historia, acá estas historias se aclaran. Ordiales era una persona honesta, no iba a hacer ninguna falsedad instrumental como escribano. Después está el tema del matrimonio civil, que Perón le promete, estando en Martín García, que se va a casar una vez que salga, que se quiere ir del país. Perón se casa y cumple con Evita y se casa por Junín. El matrimonio se produce en Junín y no en Posadas, como los historiadores dicen, porque si no ese matrimonio estaría viciado de nulidad, porque el fedatario, el que daba fe, que era el escribano, estaría haciendo o realizando un instrumento falso. Digo porque hay historiadores que le pegaron Ordiales y le pegaron bajo y le pegaron mal y sin fundamentos. La historia, al acceder a los archivos, nos damos cuenta cuáles son las verdades. Luego está el tema del matrimonio religioso. Evita, cuando Recart es el que le dice a Perón, casate por la iglesia porque no vas a ganar las elecciones. El fraile dijo. Y Perón dice, no me quiero casar por la iglesia. General, si no se casa por la iglesia, usted no gana las elecciones. Y Perón lo convence. Entonces a Recart habla con Evita. Y Evita dice, me quiero casar en la Basílica de Luján. Ni más ni menos que la Basílica de Luján. Y Perón le dice, estás loca, le dice, yo quiero una iglesita donde no vaya nadie. Vos, yo, los frailes, tus hermanos y mis testigos. Y nadie más. Entonces arreglan el matrimonio para creo que era el 10 de noviembre del 45. Cuando Perón está llegando en el auto, estaba lleno de gente la iglesia. Y Perón le dice al chofer, da media vuelta y a casa. Y la deja plantada a Evita en el altar. La deja plantada en el altar. Y Perón se va a su despacho de Secretaría de Trabajo y se encierra y no recibe a nadie. ¿Quién va? Recart, que le patea la puerta y le dice, usted se volvió loco, coronel, usted se tiene que casar. Yo no me caso con gente, no quiero ver a nadie. Yo le pido por favor que revea esa situación. La revela la situación y Perón le dice a Recart, vos te ocupás de todo. Recart la llama a la mañana del día que se iban a casar a Evita para decirle, hoy te casas. Eso es genial, ¿no? Como para que nadie se entere. Y así es como se casa Perón con Evita. Detalle que contamos, mostramos la libreta de matrimonio religioso, de matrimonio civil firmada por Ordiales, un documento inédito, fotografías. El libro tiene después, me ocupo del viaje de Evita a Europa, un viaje controvertido, un viaje difícil, muy difícil. Porque a decir verdad, Perón y Evita, ¿por qué Perón elige a Evita? Perón elige a Evita porque era el momento de la mujer joven. Perón necesitaba una mujer joven a su lado. Y una mujer transgresora, revolucionaria, no la mujer que le querían imponer los militares. Los militares querían poner una mujer del mismo establishment. Y vos no hagas nada, no armes lío, ¿no? Y Perón dijo, no, yo quiero esta mujer que sé que va a llevarse el mundo por delante y que va a dar la vida por Perón, como ella lo dijo siempre, y de hecho lo hizo porque terminó muriendo de cáncer a los 33 años. Bien, Perón la elige a esa mujer, y Perón a la mujer le da lo que ningún hombre le había dado hasta el momento en la Argentina. Todas estas mujeres que andan diciendo ahora con sus derechos de mujeres, miren a Perón, ustedes votan gracias a Perón, la participación en la política la tienen gracias a Perón, no la tienen gracias a ningún otro, estas no son conquistas de ahora. Y en ese sentido Perón tenía la misma mirada de Jesús, porque Jesús también le dio espacio a las mujeres, las santas mujeres fueron una herramienta indispensable para la persecución de los romanos. Las mujeres fueron claves en la vida de Cristo y las mujeres fueron claves en la vida de Perón, salvando las distancias y las comparaciones, solamente para mostrar
la importancia que tiene la mujer en la vida social y política del mundo. Y ahí, ¿qué pasaba? Perón lo manda a Recart a Europa, porque Perón quería que vaya a Recart a Europa, y Evita lo lleva a Benítez, porque Perón no confiaba en Benítez. Perón confiaba en Recart. Benítez era un jesuita jodido, despectivo, doctor, y el otro era un frailecito, lo miraba en menos, pero ese hombre abría todas las puertas. Y Benítez con su pedantería no abría ninguna. Por eso cuando lo fue a ver a Pío XII, no la hizo marquesa, no la hizo condesa pontificia, y tampoco dio la famosa rosa de oro que correspondía que se lo hubiera dado. Si esa misión lo hubiera llevado a Recart, yo te puedo asegurar que hoy Evita sería marquesa pontificia. No tengo ninguna duda. Pero Benítez no tenía buenos embajadores. ¿Cómo será que cuando Benítez termina su viaje con Evita, el general de los jesuitas, el padre Janssens, lo llama y le dice, te convino en tal convento castigado? Y Benítez renuncia a la orden y vuelve a Buenos Aires. El Recart fue un fraile increíble, destacado, un personaje para rescatar en el peronismo. ¿Por qué? Porque es un hombre que hasta el año 76, cuando estaban presos, algunos presos políticos, él iba a visitarlos a Magdalena, cuando estaba Carlos Menem detenido con otros compañeros, él iba y él les cantaba la marcha peronista para levantarles el ánimo en la cárcel de Magdalena. El fraile se jugaba el pellejo, y el fraile es un hombre que yo lo reivindico en este libro. Ahora voy a viajar a Europa, Dios mediante, si me lo permiten las vaivenes de la economía, y voy a presentar el libro en el pueblo donde nació los Recart. Y hay una prima hermana del fraile que tiene 92 años que está esperando el libro porque quiere ver lo famoso que fue ese frailecito enano, que fue un simple fraile laico. Quiero agradecer especialmente al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, a su presidente, Daniel Basile, al vicepresidente Rafael Pascual, al vicepresidente y amigo Alberto Allende Iriarte, por haberme abierto las puertas de esta casa y permitir poder contar parte de la historia argentina, de una historia que es controvertida, pero la historia hay que conocerla y hay que tratar de tener juicios criteriosos sobre lo que opinamos de las personas. Le agradezco a la familia Tizón, a la familia Ordiales, a la familia Hechiza de Camerana y a la familia franciscana, que me han facilitado tantos papeles que nunca se habían publicado.